Hola, hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo espacio. Y la verdad que estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Y bueno, estábamos aquí detrás de los micrófonos, estábamos en una charla amena, pero nos dijeron rápido, hay que movernos ya. Y aquí estamos. Bienvenidos, mi nombre es Cindy Moreno y para mí es un gusto que ustedes estén nuevamente en un capítulo más de Mujeres Trascendiendo. Ese día vamos a abordar el tema de la crisis del agua y para ese tema nos acompaña Sonia Sánchez, quien forma parte de Momujes. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, un gusto, buenos días o buenas tardes ya casi. Ya casi. Bueno, de verdad que es un gusto estar aquí en cabina con ustedes, ¿verdad? Y hablando de un tema súper importante, ¿verdad? Que no debemos de dejarlo de lado, ¿verdad? En este contexto que estamos. Y bueno, aquí estamos para compartir sobre el tema, ¿verdad? Gracias, Sonia, y bienvenida nuevamente. Bueno, Sonia, entremos en materia y empecemos a hablar acerca del tema, que es algo muy importante. Si usted tiene una duda, alguna consulta, a través de las redes sociales de Colectivo Alejandría y también de la Colectiva Feminista y en la radio Todas, también nos puede dejar ahí sus comentarios, sus dudas, sus preguntas o también ese comentario para abonar a la plática es bienvenido siempre. Sonia, empecemos a hablar sobre el tema y cuéntanos a qué llamamos crisis del agua. Bueno, crisis del agua es cuando estamos hablando del poco acceso o la carencia del agua, ¿verdad? En la población de un territorio, ¿verdad? Podemos hablar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de crisis del agua es cuando vemos también cómo el cambio climático está afectando el recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, también cuando hablamos de crisis del agua, también podemos hablar de las desigualdades de género, ¿verdad? Cómo el no tener acceso o la carencia del agua nos afecta a las mujeres, ¿verdad? Las niñas y las mujeres del país, ¿verdad? O de la región. Entonces, eso es decir que estamos en crisis, ¿verdad? También con la desigualdad, cuando sí hay oportunidad de que tengan agua, estratos sociales, ¿verdad? Definidos y otros no. Sí. Entonces también eso tiene que ver, ¿verdad? Pero para profundizar más y decir, bueno, pero si yo tengo agua, ¿verdad? Pero también preguntémonos qué calidad de agua tenemos, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Y lo otro que también que nos tenemos que hacer una pregunta a todos y todas es si yo puedo vivir sin agua. O sea, y ni un ser humano, ni un ser vivo puede vivir sin agua. Entonces el agua está relacionada en todo el tejido de la vida, ¿verdad? En toda la red de la vida. Entonces el agua es un bien común, ¿verdad? Que está ¿cómo se llama? En crisis, ¿verdad? Que estamos en un momento de repensar qué necesitamos hacer para salir de esa crisis. Yo me acuerdo que cuando estábamos pues pequeñas en las escuelas, nos enseñaban a sembrar arbolitos y nos enseñaban a hacer huertos caseros. Bueno, al menos donde yo estudié me enseñaron eso, a tener un huerto casero. Y una vez me acuerdo que alguien preguntaba que si el agua algún día ya no iba a haber. Y la verdad que quizás la niña, ¿verdad?, de antes pudo decir no, jamás. Pero creo que si me preguntan ahora eso, creo que es una probabilidad muy alta que en nuestro país nos lleguemos algún día a quedar sin ese recurso hídrico. La verdad, por cómo va la vida y cómo van también los gobernantes cambiando, quieras o no, el panorama y pues a favor siempre de algún tipo de empresa, alguna institución, qué sé yo, que quieran ellos favorecer y pues a los menos vulnerables pues nos dejan, ¿verdad? Claro. Ahí a un lado. Sonia, ¿cuáles serían una de las consecuencias que nosotros podemos ver o observar actualmente por esa crisis del agua? Bueno, quizás retomando lo que decías anteriormente, ¿verdad? O sea, si el agua se va a terminar o no en algún momento, pues sí, el agua, sí lo estamos viendo, ¿verdad? El agua sí se va a terminar, se está terminando. Hay una escasez a partir de que el agua es un bien finito, ¿verdad? No es infinito, ¿verdad? Es finito. Hay cierta cantidad en todo el planeta
que se está perdiendo, ¿verdad? Porque su ciclo, ¿verdad? Ya no lo tiene, ya no es como antes, ¿verdad? Por todo el cambio climático que se va dando, ¿verdad? Entonces, y sí es importante como ver qué efectos está pasando ya, ¿verdad? Uno es que no hay acceso. Las familias, no todas las familias del país tienen la misma cantidad de agua, ¿verdad? O el mismo tiempo de agua, ¿verdad? Y yo te lo puedo decir en Santo Tomás, ¿verdad? Santo Tomás, donde yo vivo, a pesar de que es rico en agua, de que hay pozos de agua que ha perforado ANDA, ¿verdad? Seguimos comunidades que no nos llega el agua todo el día, las 24 horas, pero sí hay comunidades como Sierra Verde, Ciudad Dorada, ¿verdad? Y hoy la nueva construcción que están haciendo, que es Garden Towers, estos sectores sí tienen agua las 24 horas, ¿verdad? Porque ellos tienen megacisternas para resguardar, pero la gente que no tiene ni siquiera dónde vivir, ¿verdad? No tiene acceso al agua. Entonces, allí vemos cómo el agua no es distribuida equitativamente, sino que el que tiene, ¿verdad? El que tiene poder económico, ¿verdad? Tiene el agua, ¿verdad? De allí. Y si vemos también, ¿verdad?, cómo la crisis climática o hídrica se profundiza, es cuando ponemos en riesgo los mantos acuíferos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está dando en este momento? Se están perdiendo los pozos, los mantos acuíferos, ¿verdad? Están quedando soterradas por construcciones, ¿verdad?, o megaproyectos, ¿verdad? Si no, miremos aquí Camino a los Chorros, de verdad duele ver cuando vas bajando, subiendo los chorros, esa tala masiva de árboles, ¿verdad? Esa tierra que se han ido trayendo, llevando, no se sabe para dónde, y le estás quitando permeabilidad al agua, ¿verdad? O sea, entonces el agua tiende a correr e irse, ¿verdad? Ya no hace su ciclo. Entonces, o en Santo Tomás, ¿verdad? Sierra Verde está sentada sobre mantos acuíferos, ¿verdad? O sea, en un momento la naturaleza va a decir, este es mi lugar y ya pasa, ¿verdad? Garden Towers está sentado sobre mantos acuíferos. O sea, esos edificios que están construyendo en este momento están sentados sobre mantos acuíferos, ¿verdad? Y están, ANDA lo sabe, Ministerio de Medio Ambiente lo sabe, pero están sepultando, ¿verdad? Esos mantos acuíferos. Entonces, sí es importante como revisar, ¿verdad?, que el poder económico no le importa ver qué está pasando con el bien hídrico, ¿verdad? A ellos lo que les interesa es su derecho económico, ¿verdad? Las arcas de sus empresas que crezcan, pero a costa de la naturaleza. Sí, no, y la verdad que es bien grave ese tema y es bien preocupante también por lo que tú mencionabas, Sonia, sobre que estas megaconstrucciones que se están haciendo y que se están vendiendo desde muchísimo antes que empiecen con la tala de los árboles o que la población tenga conocimiento que ahí se va a empezar un proyecto, ya están vendiéndolo y ya están diciendo que va a ser aquí, que, o sea, el marketing lo vende muy bien, ¿verdad? Sí. Y lástima, como tú decías, están sobre mantos acuíferos. ¿Y cuál es, tal vez para las personas que no tenemos tanto conocimiento en el tema, cómo podemos saber que un suelo X o un territorio X hay mantos acuíferos, Sonia? Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico de uso y ocupación de suelo, ¿verdad? Hay instituciones, ¿verdad?, que hacen eso. Las universidades, por ejemplo, la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, a través de su unidad ambiental se puede pedir, ¿verdad?, y se puede identificar si los suelos tienen agua o no, ¿verdad? Pero también en el caso de Santo Tomás lo hizo Geólogos del Mundo, ¿verdad? Se hizo todo un rastreo, ¿verdad?, de las tierras, ¿verdad?, de los suelos de Santo Tomás y se dijo dónde había agua y dónde no, ¿verdad? Y eso nos decía dónde se puede construir y dónde no, ¿verdad? Donde hay agua, totalmente no, ¿verdad? Porque es una zona que el agua está, ¿verdad? Que se recolecta el agua, ¿verdad? Pero sin embargo eso no se da. Entonces sí es importante como
conocer nuestro territorio. Alguien, yo me acuerdo que en el 2015 que estábamos en la lucha ambiental nos decían, ¿y usted por qué defiende, por qué se mete en esto, verdad? Debería estar tranquila en su casa. De verdad que no. Cuando vos conoces tu territorio, cuando conoces tu municipio y sabes lo que hay, sabes el valor, la riqueza que tiene tu territorio, lo vas a defender, ¿verdad? Y no lo vas a defender para vos, sino para toda una población, ¿verdad? Porque el agua, el territorio es de todos y todas. Sin embargo, el derecho económico, ¿verdad? Ha ido concentrando, el poder económico ha ido concentrando la riqueza, ¿verdad? Y no le importa, ¿verdad?, cómo quede la gente de alrededor. O sea, si vemos, ¿verdad?, cómo se construyen estas grandes residenciales, centros comerciales, y a su alrededor, ¿qué vas a ver? Pobreza. Claro. O sea, solo tiran un muro perimetral, ¿verdad?, de las grandes residenciales, y detrás del muro está la gente empobrecida. No vamos a decir pobre, empobrecida, porque la han empobrecido. No es que era pobre, ¿verdad?, sino que es empobrecido. Entonces, vemos cómo el río Lempa ahorita está en peligro, ¿verdad?, con todo este tema de la minería. O sea, ¿qué necesidad hay de contaminar el río, ¿verdad?, que provee del recurso hídrico a casi todo el país, ¿verdad?, por unos cuantos dólares, ¿verdad? Entonces te preguntas, ¿por qué el oro tiene más valor que el agua? Sin el oro podemos vivir, sin el agua no. Exacto. ¿Verdad? O sea, yo no tengo oro y aquí estoy, pero si yo no tuviera agua, o sea, en 3, 4 días que no beba agua, yo estoy muerta, ¿verdad? Entonces, y así lo podemos ver en las plantas. Tenés una planta en tu casa, ¿verdad? Si no la regás constantemente, ¿verdad?, se empieza a debilitar hasta que se seca y muere, ¿verdad? Entonces vemos que el agua es un bien que la utilizamos todos y todas, los seres vivos y todo. Entonces necesitamos protegerla, necesitamos cuidarla. Y eso era mi siguiente pregunta, que si la minería tiene algún impacto directamente al agua o a quienes pues la consumimos, ¿verdad? Entonces, eso te iba a preguntar, si en realidad, pues, ya que tenemos esa crisis, y el gobernante, ¿verdad?, los gobernantes, muchos han defendido el hecho de que hay minería sostenible y que no, minería verde, y que eso no nos va a afectar, y que no tenemos crisis de agua, y que yo incluso estuve investigando, estuve leyendo esa semana y vi que habían personas que hasta estaban diciendo de que para quienes estamos en contra de la minería, no deberíamos utilizar un celular, por ejemplo. Entonces, pero mi pregunta es, ¿tiene alguna relación la minería metálica con el agua, Sonia? Bueno, sí, ¿verdad? O sea, de verdad que es risible cuando te dicen, no, la minería no te va a afectar. O sea, o que te digan, no, aquí en El Salvador no pasa eso. O sea, y tenemos el ejemplo del río San Sebastián, ¿verdad?, en el norte del país, ¿verdad? Sí. O sea, vemos el río contaminado que hace cuántos años, pues, ¿verdad? Y el río sigue contaminado, ¿verdad? Las tierras siguen contaminadas. Entonces, hace más de 30 años. Hace más de 30 años. Y para sacar un poquito de oro se utilizan grandes cantidades, barriles de agua, ¿verdad?, para descubrir de la tierra unas pepitas de oro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa agua no se la damos a la gente que no tiene? ¿Verdad? O sea, hay gente que todavía va a buscar al pozo, al río, el agua, ¿verdad? Porque no hacemos proyectos que lleven el agua a la gente, a las comunidades, ¿verdad? Pero es que de verdad no tenemos gobiernos, y lo digo con propiedad, ¿verdad? Sí. Gobiernos rojos, verdes, azules, los colores que hayamos tenido, nunca han tenido proyectos ambientales que vayan en beneficio de sostener la naturaleza,
¿verdad? De prevenir, ¿verdad? La contaminación, ¿verdad? Yo me acuerdo por ahí dijeron, ay, vamos a descontaminar el Acelguate. Yo estoy esperando ese maravilloso proyecto, ¿verdad? Pero no, ahora no, ¿verdad? Ahora es contaminar el río Lempa. O sea, no tienen proyectos que vayan en beneficio de la naturaleza, ni mucho menos de la población. Entonces sí es importante como que miremos esa parte. Los gobiernos están a favor de quien financia su campaña, no de quien vota por ellos. No, y de los intereses también. Entonces se dice que este gobierno, el 98% de la población, que no es cierto, ¿verdad? Fue el 98% de la gente votante que le dio el gane. Entonces, preguntémosle a este 98% de votantes si ahora están de acuerdo que su presidente contamina el río Lempa. Exacto. No, y no solamente ese río, pues, que es el que es más grande del país. Es el más grande. Sino que toda la red hídrica. Exacto, se va a contaminar. Yo me di a la tarea de investigar. Bueno. y voy a tomar a bien leerles un pedacito de la encuesta que leí sobre la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que fue realizada del 5 al 17 de diciembre y que fue publicada el 23 de diciembre. Dice, Sonia, es muy importante, que 7 de cada 10 salvadoreños considera que en El Salvador existe una crisis del agua y que no está a favor de la minería. Entonces, eso viene a, obviamente, lo que tú nos estabas mencionando, que es mentira lo que muchas veces nuestros gobernantes pues nos están diciendo tanto en publicidad como por redes sociales, que aparece un tweet por ahí, vea. Entonces, todas esas cosas que nos viven diciendo de que es mentira, nosotros no tenemos estrés hídrico, pues obviamente sí lo hay. Y lo que te iba a preguntar era, ¿todas las personas aquí en El Salvador, los ciudadanos, las ciudadanas, recibimos agua potable realmente? No. Fíjate que la UNES creo que hizo una investigación sobre la calidad del agua. Me acuerdo que presentaron esa investigación en la UCA, ¿verdad? Y me acuerdo que decían que el agua de El Salvador no era apta ni para bañarse. ¿Así? ¿Qué? Ni para bañarse. Entonces, y es como preguntarnos qué calidad de agua, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la agua de calidad, verdad? Ahora, entre comillas, están los botellones que vos vas a comprar a los supermercados. Y ¿verdad? Caros, por cierto, porque le han subido otra vez. Porque no te garantiza que esa agua esté 100% purificada, sí, ¿verdad? O sea, no te da, ¿verdad? O sea, no tenés seguridad, ¿verdad? O sea, si esos procesos se dan o no, ¿verdad? Entonces sí es importante como que veamos esa parte, ¿verdad? De que el agua de nuestro país está altamente contaminada, ¿verdad? Por las grandes empresas industriales que tenemos, ¿verdad? O por los grandes los monocultivos, ¿verdad? Como la caña de azúcar, ¿verdad? Si no, vayamos a ver, investiguemos un poquito por qué la insuficiencia renal, ¿verdad? Allá en San Luis Talpa, ¿verdad? En La Paz, ¿verdad? Cómo están las tierras, ¿verdad? Contaminadas, ¿verdad? Y todo ese veneno o ese químico que le echan a la caña para madurar, ¿verdad? Va a parar a los ríos, ¿verdad? Y esa agua, ¿verdad? Va a parar a las casas, ¿verdad? Y esa agua va a parar a nuestro organismo, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a padecer un montón de enfermedades, ¿verdad? Entre ellas la insuficiencia renal, ¿verdad? El cólera, diarreas, ¿verdad? Y todo eso. Entonces sí es importante que conozcamos, ¿verdad? Qué tipo de agua estamos tomando, ¿verdad? Y lo que te decía, impacta en nosotras porque tienes que comprar agua para tomar, para que entre comillas sepas que estás tomando agua purificada, saludable, ¿verdad? No como antes, vos ibas a los cantones o ibas en caminata, o qué sé yo, pasabas a una casa pidiendo agua, te daban tu guacalito de morro, ¿verdad? Tu agüita, ¿verdad? O ibas pasando vos por una pila y agarrabas, llenabas tu chinguita y ya te la tomabas. Ahora no, ahora pasás, pedís,
te piden 15 centavos para darte la bolsita de agua, ¿verdad? Y creo que al final esas empresas obviamente contaminan, pues, porque quieras o no, las empresas generan más plástico y al final esos plásticos van a terminar a los ríos y en todo caso, pues que se queden ahí estancados, pero si no, si sigue el afluente del agua, va a parar al mar, al océano. Sí. Entonces, viene como un ciclo, ¿verdad? A veces una acción es como una consecuencia que va dañando no solo a nuestro entorno, sino que va más allá paulatinamente. Porque, por ejemplo, tú lo mencionabas ahorita, obviamente si el río Lempa se llega a contaminar, entonces las personas que viven de la pesca, por ejemplo, ¿de dónde van a sobrevivir? O sea, y quieras o no, o la agricultura. Y eso te iba a mencionar. Y eso en el menor de los casos, las personas, los pescadores y las personas que cultivan. O sea, porque al final, quieras o no, es cierto, nosotros como país recibimos de otros países, ¿verdad? Nuestras verduras, nuestras legumbres, frutas, pero también acá se generan algún tipo de verduras. Imagínate lo que tú mencionabas. Si es agua contaminada, la usan para riego, después nosotros la consumimos, ahí viene como el ciclo, ¿verdad? Y al final es una enfermedad que desencadena en el ser humano y así va. ¿Y esa enfermedad quién la cuida? Y eso hasta para el Estado también es un gasto, ¿vea? Porque quieras o no, ellos también tienen que poner parte del presupuesto. Que el presupuesto de este año fue acortado, por ejemplo, en salud y en educación fue acortado. Y que la verdad que es bien triste. La verdad que sí, es bien triste en el panorama que nos encontramos. Sí. Pero, Sonia, ¿cuál sería una de las, mejor dicho, de los mensajes que tú podrías darles a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de redes sociales, para que podamos alzar la voz y pues decir quizás no quiero esto, conocer mis derechos? Mira, yo con la pregunta, cuando yo fui criminalizada, pues comentarles que yo fui criminalizada y por defender mi territorio, por defender el agua, ¿verdad? Y me acuerdo que el juez me dijo, estas son las personas que la van a condenar o la van a absolver. ¿Tiene algo que decirle? Sí, le dije yo al juez. Y yo me acuerdo que le dije, yo sé que no me pueden contestar, pero contéstense ustedes. ¿Pueden vivir sin agua? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotras, ¿verdad? Todas las personas. ¿Podemos vivir sin agua? No, ¿verdad? Necesitamos el agua. Entonces, si no podemos vivir sin agua, lo que nos toca es defender lo poco que nos queda, lo poco que hay, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a defender? ¿Verdad? Organizando, denunciando las empresas que lo están contaminando, haciendo que las instituciones públicas garantes de proteger, administrar los bienes comunes hagan su trabajo, ¿verdad? O sea, necesitamos que las instituciones públicas garantes de proteger, ¿verdad?, nos garanticen ese bien común, ¿verdad? O sea, ese bien común, ¿verdad?, que internacionalmente está reconocido que es un derecho humano. Claro. ¿Verdad? Y si es un derecho humano, ¿verdad?, aunque en este país dicen que los derechos humanos es de criminales, pues no, la población en general no somos criminales. Y necesitamos ese derecho, ¿verdad?, que se nos garantice el agua de calidad, ¿verdad? Sí, y en cantidad también, ¿verdad? No la gran cantidad para la gente que puede pagar y la gente que no, ¿verdad? Entonces sí necesitamos como eso. Y lo otro es quitarnos el miedo, ¿verdad? Quitarnos el miedo, porque de verdad el miedo paraliza, ¿verdad? Y el miedo no nos hace que defendamos lo que es nuestro. Lo que hay en el territorio es de la población en general, no es de unas cuantas empresas, ni del que está gobernando, es de nosotros, de nosotras. Sí, claro. Y ya para ir cerrando la conversación, Sonia, ¿nos podrías más o menos explicar si lo que tú decías, obviamente nosotros somos garantes, somos sujetos de derecho, pero es muy importante que como sujetos de derecho conozcamos las leyes? ¿Hay alguna ley de recursos hídricos aquí en el país? ¿O del agua en general? Sí,
Lamentablemente sí hay una, ¿verdad? Una que favorece a las grandes empresas, ¿verdad? Para la explotación y expropiación de los bienes, del bien hídrico, ¿verdad? No es la que nosotras, la sociedad organizada, propusimos en su momento, ¿verdad? Donde colocábamos el agua como un bien común, como un derecho humano, ¿verdad? No como esta ley lo tiene. Esta ley ha expropiado juntas de agua, ¿verdad? Justo en Santo Tomás han quitado el agua a un comité comunitario que administraban la junta de agua, ¿verdad? Ha llegado la ASA, entiendo, ¿verdad?, a quitar, ¿verdad?, el agua, que hoy supuestamente ellos la van a administrar, ¿verdad?, y todo eso. Entonces, sí hay una ley, pero que favorece a la gran empresa, ¿verdad?, y que te puede cobrar como ellos quieran, ¿verdad? O sea, no hay una ley que regule los precios. Que regule los precios, que regule el uso, ¿verdad? O sea, que proteja el bien hídrico, no lo hay. Porque si hubiera una ley, ¿verdad?, no tuviéramos esas grandes constructoras, empresas, soterrando mantos acuíferos o contaminando mantos acuíferos, ¿verdad? Aquí debería de haber una ley que proteja el río Lempa, una ley, ¿verdad?, que descontamine los ríos, ¿verdad?, que están contaminados, ¿verdad? Eso debería de cómo preservamos el bien hídrico. Sí, porque creo que cada vez el agua va escaseando más y más. Y al menos yo que resido aquí en la zona metropolitana sí puedo dar fe. Tú vives fuera del área, pero lo que nos estabas comentando, que no tienes agua 24/7. Por ejemplo, yo vivo en la zona metropolitana y recientemente me he fijado que ya le están quitando más y más y más. Y que cuando cae el agua en mi casa, cae como con tierra. Entonces, es como, bueno, entonces, ¿por qué me cobran tanto? ¿Verdad? Entonces... Es que te cobra la cañería. Sí, sí, porque o sea, el servicio... El traslado, el agua... bien no te lo cobran. No, ni la calidad, mucho la calidad. Menos, no. Igual, o sea, si uno compra de esos garrafones que tú mencionabas, yo sí puedo dar fe de que en los últimos 2 años ha aumentado el precio. Sí. Y ha aumentado un montón. Y yo he buscado algunas opciones viables de poner un filtro o incluso en un X comercio acá vi unos que eran como donde tú ponías el agua y que tenían como una especie de piedras, no sé cómo son. Pero a la larga yo digo, pero ¿y si el agua me cae sucia? Eso de verdad me lo va a purificar y... Esos son métodos alternativos que usaban nuestros abuelos, nuestras abuelas antes, y que sí, o sea, son métodos naturales, ¿verdad? Que la limpian. La limpian, ¿verdad? O sea, la calidad del agua, la filtración y todo eso, ¿verdad? Y eso, pero los que te venden ya más comerciales, ¿verdad? También caducan, ¿verdad? O sea, hasta cierta cantidad de litros de agua, o sea, ya tienes que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, también es un negocio. No, ¿verdad? Y quieras o no, eso también es una afectación al bolsillo de las personas que lo están adquiriendo, porque quieras o no, uno tiene su presupuesto y pues eso ya es parte, ¿verdad? Sí. Y a la larga, pues también es algo que nos va afectando, no solo a hombres, mujeres, o sea, a todos nos afecta por igual. Sí. Y es bien complicado. Y la verdad que creo que ese tema da para mucho más y da para ampliarlo más. Y lastimosamente ya casi no tenemos mucho tiempo. Pero te agradezco mucho, Sonia, que hayas venido ese día y que nos hayas compartido un poco, la verdad, sobre esa crisis. Y a usted que nos está viendo, le hago la invitación, como dijo Sonia, que no tenga miedo, que alce la voz, que utilice sus vías de comunicación para exponer su opinión, porque creo que todavía podemos decir que estamos en un país un poco libre y siempre con el cuidado colectivo, si es colectivo es mejor. Y pues la verdad, muchas gracias, Sonia, por habernos acompañado ese día en este capítulo. Y pues nos vemos a la próxima. Si no hay alguna duda, pregunta, me dicen, no hay. Entonces le agradezco mucho a usted que nos escuchó, que nos vio ese capítulo y nos vemos a la próxima. Gracias.